Bienvenido al entrenamiento estoico. Me alegra que estés aquí, porque la conversación de hoy podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo y también la manera en que los demás te perciben. Hay algo que los hombres verdaderamente inteligentes saben, un secreto que no tiene nada que ver con tener todas las respuestas o conocer los nombres de todas las capitales del mundo. Su poder real está en algo mucho más sutil. Saben cuándo callar. A veces, lo que eliges no decir dice más de ti que cualquier frase ingeniosa que pudieras pronunciar. He pasado años observando a la gente, estudiando su comportamiento a través del lente de la sabiduría estoica y también desde cafeterías, viendo cómo la naturaleza humana se despliega en cada gesto. Y déjame decirte algo, los hombres más sabios que he conocido tienen algo en común. No desperdician palabras, no corren para llenar los silencios y jamás dicen cosas que puedan poner en duda su credibilidad. Hoy vamos a explorar 7 frases que los hombres inteligentes nunca dicen. No porque sean perfectos, sino porque han aprendido, muchas veces a base de golpes, que esas frases no conducen a nada bueno. Quédate hasta el final, suscríbete y aprendamos juntos a ser un poco más sabios. 1. Ya lo sé. Esa pequeña frase se nos escapa más seguido de lo que quisiéramos. Ya lo sé. Suena inofensiva, incluso segura, pero en realidad revela algo poco halagador, una mente cerrada. Un hombre verdaderamente inteligente entiende que el momento en que se convence de que ya no tiene nada más que aprender, ha cerrado la puerta al crecimiento. Yo aprendí esto a las malas. Hace años trabajaba con un mentor, un hombre que irradiaba la serenidad silenciosa de quien ha vivido lo suficiente como para no tener que alzar la voz. Estábamos revisando un proceso que yo había hecho cientos de veces. Él comenzó a explicarme algo sobre ese procedimiento y, sin pensar, lo interrumpí con un «Sí, eso ya lo sé». Él me miró con calma, sin molestarse, y continuó. Esa noche entendí lo que había hecho. No solo lo había interrumpido, me había robado la oportunidad de aprender algo que él veía y yo no. Sus años de experiencia le habían enseñado cosas que no aparecían en los manuales ni en los videos de capacitación. Cuando decimos «ya lo sé», en realidad estamos diciendo «ya no tengo nada que aprender». Y eso no es inteligencia, es arrogancia disfrazada de competencia. La filosofía estoica atraviesa de lleno esa ilusión. Marco Aurelio lo dijo con claridad: no puedes aprender nada cuando crees que ya lo sabes todo. El ego, esa necesidad de parecer sabios, de proteger la imagen que construimos, se convierte en el mayor obstáculo para el crecimiento. Nos convence de que estamos sobre terreno firme, cuando en realidad estamos parados sobre nuestro propio orgullo. El conocimiento no es un trofeo que se gana y se guarda en una vitrina, es un río en movimiento constante. Cada vez que metes el pie en él, el agua es distinta. Recuerdo a un carpintero experimentado, escuchando con paciencia a un aprendiz explicarle una técnica que él había dominado hacía décadas. Asentía, hacía preguntas y hasta le agradeció por compartirlo. Más tarde le pregunté por qué no le había dicho simplemente que ya lo sabía. Él sonrió y me dijo: porque a veces aprendes más escuchando cómo otro ve las cosas. Eso es sabiduría, y es una forma de inteligencia que no necesita exhibirse. Así que la próxima vez que pienses «esto ya lo escuché», respira y escucha de todas formas. No para complacer a nadie, sino porque puede que atrapes un detalle nuevo, una forma diferente de mirar lo mismo. Y aunque no lo hagas, habrás practicado la humildad, mostrado respeto y cultivado algo mucho más duradero. En el estoicismo lo llaman maestría interior, la capacidad de dejar el orgullo a un lado en favor de la claridad, la fuerza para seguir siendo siempre un estudiante de la vida. Esa es la clase de inteligencia que perdura más allá de todo lo demás. 2. Eso es imposible.
Hace varios años trabajé con un hombre llamado Roberto. Era brillante, experimentado, el tipo de líder que parecía cargar sobre los hombros el peso de toda la empresa sin que se le notara. Pero tenía un hábito, una frase que repetía casi por reflejo: eso es imposible. Cada vez que alguien proponía una idea nueva, entrar a un mercado diferente, optimizar un sistema antiguo, acercarse a un cliente complicado, él la descartaba con esas dos palabras. Al principio sonaba prudente, responsable incluso. ¿Quién quiere perder tiempo persiguiendo sueños imposibles? Pero con el tiempo se hizo evidente que cada vez que decía "eso es imposible", no estaba hablando de la situación, sino de sí mismo. Eran sus propios límites los que estaba describiendo, su miedo. Los estoicos entendieron bien ese tipo de pensamiento. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y eso era exactamente lo que hacía Roberto. No analizaba los hechos de manera objetiva, proyectaba su miedo al fracaso, su temor a lo desconocido, su ansiedad por equivocarse. Ese miedo no siempre se ve como miedo. A veces se disfraza de lógica, de prudencia, de sentido común. Pero debajo está la creencia que nos encoge. Si no puedo ver todo el camino, mejor no doy el primer paso. El estoicismo corta esa parálisis recordándonos que el obstáculo no es el problema es cómo lo percibimos. Años después, trabajé en un proyecto con un presupuesto mínimo, un plazo absurdo y un equipo sin experiencia. Todo me decía que era imposible. Pero, recordando a Roberto, decidí no repetir su error. En lugar de decir "no se puede", me pregunté: ¿qué puedo controlar hoy? ¿Cuál es el siguiente paso, aunque sea pequeño? Y así, paso a paso, el proyecto no solo salió adelante, sino que se convirtió en uno de los más exitosos de mi carrera. No hicimos milagros, solo dejamos de ser esclavos de la idea de lo imposible. Marco Aurelio decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Y ahí está la diferencia. Cuando un hombre dice "eso es imposible", se rinde antes de empezar la batalla. Pero los hombres inteligentes saben que lo que parece imposible casi siempre es solo algo no familiar. No es un muro, es un desafío. La fuerza no se construye ganando siempre, sino levantándote una y otra vez, especialmente cuando las probabilidades parecen en contra. Esa es la valentía estoica, no optimismo ciego, sino persistencia disciplinada. En la vida nos piden hacer cosas difíciles, y en el instante en que las etiquetamos como imposibles, nos cerramos el camino. Pero el hombre que da el siguiente paso, por pequeño que sea, abre puertas que otros ni siquiera ven. Eso no es solo inteligencia, es sabiduría forjada a base de esfuerzo. 3. No fue mi culpa. Pocas frases pueden dañar tanto como esta: no fue mi culpa. Es una frase sencilla y a menudo parece justificada. Cuando algo sale mal, en el trabajo, en una relación, en cualquier ámbito, es natural querer defenderse, dejar claro que el error vino de otro lado. Pero cada vez que empujamos la responsabilidad lejos de nosotros, entregamos con ella nuestro poder. Los hombres inteligentes lo comprenden bien. La responsabilidad no tiene que ver con culpa, sino con influencia. Si te niegas a asumir aunque sea una pequeña parte del problema, también te niegas la posibilidad de ser parte de la solución. Recuerdo el caso de un amigo, Miguel, que perdió a un cliente importante. Inmediatamente explicó por qué no era culpa suya. El cliente era difícil, el mercado estaba cambiando, su equipo había fallado. Todo eso era cierto, en parte. Pero mientras él se ocupaba de justificar por qué no tenía la culpa, perdía la oportunidad de aprender. Y al final repitió los mismos errores una y otra vez, convencido de que siempre era responsabilidad de alguien más. Al negarse a aceptar ninguna parte de la responsabilidad, se había quitado a sí mismo el único poder que podía haber cambiado el resultado.
el control sobre sí mismo. Los estoicos nos enseñan a concentrarnos en lo que está dentro de nuestro control y soltar lo que no lo está. Epicteto lo resumió en una frase: no importa lo que te ocurra, sino cómo reaccionas ante ello. Cuando decimos "no fue mi culpa", ponemos la posibilidad de cambio en manos ajenas. Esperamos que otros reparen el daño, que otros tomen la iniciativa. Pero en el momento en que aceptas, aunque sea un pedazo de responsabilidad, recuperas el timón. Pasas de ser víctima a protagonista. En mi propia vida he comprobado que reconocer mi parte, aunque sea mínima, abre puertas que antes ni veía. Puede ser algo tan simple como admitir que no me comuniqué con claridad o que pude haberme preparado mejor. Esa disposición a asumir tu parte cambia algo profundo, construye confianza en ti y en los demás. Demuestra que no eres un hombre que espera ser rescatado o reivindicado, sino uno que actúa. Culpar es fácil, asumir responsabilidad es difícil, pero también es donde vive la verdadera fuerza. Los estoicos no nos enseñan a huir de la dificultad, sino a superarla. Y superar empieza con una pregunta sencilla: ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Así es como lideran los hombres inteligentes, no buscando culpables, sino buscando caminos hacia adelante. 4. No necesito ayuda. Una de las mentiras más peligrosas que un hombre puede decirse a sí mismo es: no necesito ayuda. Suena noble, incluso admirable: independencia, fortaleza, autosuficiencia. Vivimos en una cultura que glorifica al lobo solitario, al hecho a sí mismo, que carga sus problemas sin quejarse. Pero la verdad que se esconde debajo es menos heroica. Negar la ayuda no es fuerza, es orgullo. Un orgullo silencioso, corrosivo, que nos aísla y nos convence de que sufrir en silencio es una virtud. Con el tiempo, esa actitud desgasta la misma resistencia que creemos estar protegiendo. Pensé en esto al leer sobre Abraham Lincoln. En los días más oscuros de la guerra civil, la historia suele pintarlo como un hombre solitario, grave, estoico. Pero lo que muchos olvida es cuánto se apoyaba en los demás. Se rodeó de consejeros que lo desafiaban, buscaba opiniones opuestas, no porque dudara de sí mismo, sino porque sabía que la sabiduría no nace del aislamiento, sino del coraje de reconocer que no lo sabes todo. Su gabinete era conocido como el equipo de rivales porque reunía a hombres con visiones distintas, incluso contrarias a las suyas. Y aún así, Lincoln los escuchaba. Eso no era debilidad, era humildad con propósito. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, escribió abiertamente sobre la deuda que tenía con sus mentores, sus amigos, sus maestros. En Meditaciones, agradece las lecciones de cada uno, reconociendo cómo su sabiduría moldeó la suya propia. El emperador más fuerte del mundo no pretendía tener todas las respuestas. ¿Por qué nosotros sí? Nos decimos que pedir ayuda es rendirse, que hacerlo es admitir fracaso. Pero ese pensamiento es una trampa. Nos encierra en nuestra propia mente, nos hace hundirnos en problemas que no estábamos destinados a enfrentar solos. Y peor aún, nos priva de algo fundamental: permitir que los demás nos ofrezcan lo mejor de ellos. Cuando te niegas a pedir ayuda, le niegas a otro la oportunidad de dar. Rompes el lazo de apoyo mutuo que mantiene unidas a las personas. Yo mismo caí en esa trampa. Hubo una época en que creía que debía cargar con todo: el trabajo, la familia, las expectativas. Pensaba que ser fuerte era aguantar en silencio, pero todo lo que logré fue desgastarme. El punto de inflexión llegó el día que finalmente le dije a alguien de confianza: no puedo con esto solo. Y lo que encontré no fue juicio, sino comprensión, apoyo. Y esa pequeña rendija de humildad me devolvió la claridad y la energía que había perdido por años.
La verdadera fuerza no está en cuánto tiempo puedes resistir solo, sino en saber cuándo extender la mano. Los estoicos enseñaban que somos parte de un todo, hechos para la cooperación. Epicteto lo dijo claramente: ningún hombre es una isla. Fingir lo contrario es oponerse a la naturaleza misma de la vida. Pedir ayuda no te debilita, te define, porque hacerlo requiere coraje y honestidad, dos virtudes de los hombres verdaderamente sabios. Así que la próxima vez que escuches en tu mente ese "yo puedo solo", detente y pregúntate: ¿es fuerza lo que hablo o es orgullo disfrazado? Y recuerda a Lincoln, que gobernó con humildad y valentía, sabiendo que incluso los más fuertes necesitan de otros para mantenerse en pie. 5. Soy demasiado viejo para eso. Pocas mentiras son tan silenciosas y devastadoras como esta: soy demasiado viejo para eso. Se desliza en nuestras conversaciones disfrazada de realismo o de un toque de humor resignado, pero en el fondo encierra algo mucho más triste: una renuncia. Es la creencia de que los mejores capítulos ya se escribieron y que lo que queda por delante es solo el epílogo. Los hombres inteligentes reconocen el veneno oculto en esa idea, porque no solo limita las acciones, sino que lentamente erosiona el propósito. Hace años leí sobre un hombre llamado Harry Bernstein. Durante casi toda su vida trabajó como editor, formó una familia, cumplió con sus responsabilidades y a los 93 años decidió escribir su primer libro. Lo tituló El muro invisible, un recuerdo de su infancia en un pequeño pueblo inglés dividido por la religión y los prejuicios. Las editoriales lo rechazaron una y otra vez, pero él siguió insistiendo. Cuando finalmente se publicó, Harry tenía 96. El libro se tradujo a varios idiomas, fue aclamado internacionalmente, y él escribió 3 más después. Lo que más me impresionó de su historia no fue el éxito, sino la valentía. La valentía de creer que la vida todavía tenía algo más para él, que aún en su 9ª década no estaba acabado. Esa clase de coraje no es exclusiva de unos pocos elegidos. Es una decisión que todos podemos tomar, a cualquier edad. ¿Escuchamos a la voz que nos dice "ya es tarde"? ¿O elegimos creer que mientras respiramos, aún tenemos propósito? Los estoicos lo tenían claro: la edad no significa nada para el alma. Marco Aurelio reflexionó muchas veces sobre la muerte, no como un pensamiento mórbido, sino como una forma de despertar la urgencia de vivir. Recordaba que la muerte es inevitable, pero mientras no llega, nuestra tarea es vivir plenamente y con virtud. La sabiduría, decía, no proviene solo de los años, sino de la curiosidad y la valentía de seguir aprendiendo con el tiempo. El crecimiento no se detiene con la edad, madura. He visto hombres de 60 o 70 años aprender un nuevo oficio, iniciar empresas, convertirse en mentores de jóvenes. Y también he visto a otros rendirse, convencidos de que ya no vale la pena intentar. La diferencia no es la edad, es la mentalidad. Un hombre que dice "soy demasiado viejo para eso" ya cerró la puerta. Pero uno que se pregunta "¿qué puedo hacer ahora?" vuelve a abrirla. La edad no te excluye de vivir con audacia, te da más herramientas, experiencia, claridad, resiliencia. No son señales de final, sino instrumentos para un nuevo comienzo. El camino estoico es justamente ese: seguir aprendiendo, seguir creciendo hasta el último aliento. Porque mientras estemos aquí, aún hay trabajo por hacer.
Si estas palabras resuenan contigo, tómalo como una invitación. Nunca es tarde para comenzar otra vez. 6. Lo haré después. Pocas frases suenan tan inocentes y resultan tan destructivas como esta. Lo haré después. Tiene un tono razonable, hasta tranquilizador, una promesa al futuro, pero en realidad es un espejismo, el lugar donde nuestras mejores intenciones van a morir en silencio. Los hombres sabios aprenden casi siempre con dolor que postergar lo importante no te da más tiempo, te lo roba. Cada vez que nos decimos, llamaré mañana, pediré perdón la próxima semana, empezaré ese proyecto cuando las cosas se calmen, estamos apostando con algo que no controlamos, el tiempo. Recuerdo a un hombre llamado Tomás. Tenía una vida envidiable, éxito profesional, familia, respeto, pero siempre estaba ocupado, demasiado ocupado. Decía que pasaría más tiempo con su padre cuando terminara tal proyecto, cuando las cosas se estabilizaran. Postergó una y otra vez el viaje de pesca que habían planeado, las llamadas, las visitas, hasta que un día el después se acabó. Su padre falleció repentinamente y Tomás se quedó con un teléfono lleno de mensajes nunca enviados y un corazón lleno de palabras que jamás dijo. Me contó su historia años después, no buscando compasión, sino para dejar una advertencia. Creemos que tenemos tiempo hasta que no lo tenemos. Los estoicos fueron brutalmente claros en esto. Marco Aurelio se recordaba cada día su propia mortalidad, no para entristecerse, sino para agudizar su sentido de urgencia. Escribió: podrías abandonar esta vida en cualquier momento. Que eso determine lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Esa no es una idea para asustarse, es una práctica, una forma de vivir con conciencia. Porque el tiempo no nos espera. No le importan nuestros planes ni nuestras excusas, y lo que postergamos hoy puede ser algo que nunca tengamos la oportunidad de hacer mañana. Los hombres sabios lo saben, por eso actúan. Hacen la llamada pendiente, dan el primer paso hacia la reconciliación, inician ese proyecto que lleva años acumulando polvo en la esquina de su mente. No porque sea fácil, sino porque comprenden que esperar el momento perfecto es un juego que nunca se gana. También yo he caído en esa trampa. He aplazado conversaciones incómodas, proyectos personales, cartas que quería escribir, hasta que entendí que cada día que esperas es un día menos que tienes. Cuando finalmente actúas, algo cambia. El peso desaparece, la mente se aclara y descubres que la acción, no la intención, es lo que construye una vida sin arrepentimientos. Los estoicos nos invitan a vivir ahora, con urgencia y plenitud, porque el después es una ilusión que nos adormece hasta que ya es demasiado tarde. El hombre que actúa hoy, que se rehúsa a dejar cosas importantes para mañana, vive sin remordimientos. Y esa al final es la verdadera sabiduría, vivir con propósito antes de que el tiempo se agote. 7. Así soy yo. Entre todas las frases que un hombre puede usar para limitarse, ninguna es tan peligrosa como esta: así soy yo. Suena definitiva, como si pusiera un punto final a la conversación, pero en realidad es una rendición silenciosa, una decisión de dejar de crecer. Los hombres inteligentes evitan este pensamiento porque entienden una verdad que muchos ignoran. No somos seres fijos, encerrados en nuestras costumbres o en nuestro pasado. Somos el resultado de lo que elegimos hacer,
una y otra vez. Cuando un hombre dice, no puedo cambiar, así soy, no está describiendo su naturaleza, está negando su responsabilidad. He visto esto demasiadas veces. Un hombre que pierde el control y dice, tengo mal carácter, siempre he sido así. Otro que evita abrirse emocionalmente y se justifica diciendo, no soy de hablar de mis sentimientos, así soy yo. Estas no son declaraciones de identidad, son excusas. Excusas que permiten que el miedo y la comodidad se disfracen de autenticidad. En el fondo, lo que revelan es resistencia. Resistencia a la incomodidad, al esfuerzo que implica cambiar, a la posibilidad de ser alguien distinto. Los estoicos enfrentaron esta idea de frente. Enseñaron que no estamos prisioneros de nuestro temperamento ni de nuestro pasado. Epicteto lo dijo así: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Del mismo modo, no es nuestra naturaleza la que nos limita, sino las historias que nos contamos sobre quiénes somos. El cambio duele. Requiere mirar hacia adentro, soltar hábitos, cuestionar lo que nos resulta familiar. Pero también es el núcleo de la verdadera sabiduría estoica, el dominio sobre uno mismo. No porque sea fácil, sino porque es la única forma de vivir con propósito. El crecimiento exige honestidad. Nos obliga a preguntarnos, ¿actúo así porque realmente es quien soy o porque es más fácil seguir igual? Los hombres sabios eligen el camino difícil. Saben que la sabiduría no es un trofeo que se gana y se muestra, es una práctica diaria. Un compromiso con volverse una mejor versión de uno mismo, no por desprecio al presente, sino por respeto al potencial que aún tenemos. Así soy yo, es cerrar la puerta a la posibilidad. Pero los estoicos los recuerdan que la vida es cambio, que la naturaleza misma es transformación. Resistirse a eso es negar lo que significa estar vivo. El hombre que entiende esto no teme cambiar, lo abraza, se ve a sí mismo como una obra inacabada, pero dispuesta. Y en esa disposición está la verdadera sabiduría. Conclusión. Si alguna vez te sorprendiste diciendo una de estas 7 frases, créeme, no estás solo. Yo también he estado ahí, más veces de las que quisiera admitir. Pero aquí viene lo bueno. Los hombres inteligentes no son los que nunca se equivocan, sino los que reconocen sus errores y deciden hacerlo mejor. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Mejorar, paso a paso, una elección consciente a la vez. Piensa cuál de estas frases resonó contigo hoy. Tal vez sea hora de dejar atrás el «así soy yo», o de jubilar el «lo haré después», antes de que ese después se convierta en nunca. Sea cual sea, esta es tu invitación a dar el siguiente paso. Porque la sabiduría no se trata de ser perfecto, sino de mantener la curiosidad, la humildad y el movimiento constante hacia adelante. Y si esta conversación despertó algo en ti, compártela con alguien que esté en el mismo camino. Así seguimos creciendo juntos, un pensamiento consciente a la vez. Nos vemos en la próxima.